El gobierno y el Ministerio de Hacienda se encuentran en una serie de diálogos tributarios para reflotar la rechazada reforma tributaria en la Cámara de Diputadas y Diputados. Incluso él habló de la posibilidad de llegar a un gran acuerdo político. Vamos a hablar de este tema con el diputado Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Hacienda y quien presidió también la comisión cuando se discutió esta reforma. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla. Gracias, diputado. Diputado, ¿qué le parecieron estas declaraciones que dio el ministro de Hacienda el fin de semana en una entrevista con el diario El Mercurio, donde entre otros temas él habla sobre la reforma tributaria y habla de un gran acuerdo político emulando aquel de los años 90 sobre el destino de la mayor recaudación? Mire, yo espero que la semilla caiga en tierra fértil, porque este diálogo ya se hizo antes de rechazar la reforma tributaria que vimos en la sala de la Cámara de Diputados. De tal manera que esperemos que esta vez quienes participan de estos diálogos cumplan su palabra, porque si no van a ser tremendamente inoficiosos. De tal manera que yo comparto de que el ministro se vuelva a juntar y a dialogar con todos los actores y agentes económicos que él estime conveniente, empresarios, trabajadores, que se reescucha la voz de las regiones, pero yo espero que esta vez se cumpla la palabra, porque claramente cuando abordamos la anterior reforma tributaria, el gobierno y el ministro de Hacienda recorrió las regiones, conversó con empresarios, dialogó con medio mundo. Y cuando llegó el momento de los que hubo, ya vimos lo que pasó. Entonces, porque después se dice que no nos escucharon. Lo que pasa es que algunos entienden escucharlos, que le hagan caso en lo que ellos quieren que se haga. Y yo nunca he entendido un diálogo que solamente es fructífero el diálogo si escuchan yo lo que yo digo y se pone lo que yo quiero. Y parece que algunos entienden el diálogo así. Yo converso contigo siempre y cuando coloques lo que yo quiero que haya. Y así no se dialoga, se Diputado impone. Naranjo, diputado Naranjo, pero estos diálogos, si es que no llegan a algo concreto, no sirven de nada. ¿A qué me refiero? ¿Para qué tenemos estos diálogos si es que la Cámara de Diputados, por ejemplo, no se puede insistir en una reforma tributaria en un año? ¿Usted cree que la alternativa entonces sería ingresar por el Senado una reforma de estas características o bien cambiar un poco la reforma, separarla, digregarla, hacerla en proyectos separados para que esto finalmente pueda discutirse nuevamente? Mire, yo creo que estos diálogos son fructíferos en la medida que se entiendan que son diálogos, que las partes se escuchan, que las partes acogen las inquietudes de uno u otro, pero no en su totalidad. Lo que pasa, y yo lo he manifestado en la entrevista de hoy día y se lo he transmitido al ministro de Hacienda, que por lo menos nosotros no vamos a estar dispuestos de hacer una nueva reforma tributaria que sea la pinta de los empresarios, porque los empresarios lo único que quieren es que se haga algo que cosmetológico, es decir, que se haga un maquillaje por aquí, que se haga un maquillaje por acá, pero que todo siga igual y que no se modifique lo sustantivo, que es aumentar los impuestos de las personas más acaudaladas de este país, porque lo que se rechazó, y es bueno que la gente que nos va a ver tenga claro que los que se rechazó fue que 6.000 familias, las más acaudaladas, las más ricas de Chile, no pagaran impuestos, familias que estaban identificadas con nombre y apellido, que se le iba a cobrar el impuesto patrimonial, para que esas familias, de una manera solidaria, generosa, contribuyeran a pagar la deuda social que tiene el país. Deuda social que, para que quede más explícito, al rechazarse la reforma tributaria que vimos en la Cámara de Diputados, significó en cosas muy concretas lo siguiente, porque eso era el destino de esa plata, para aumentar la pensión garantizada a 250.000 pesos. Que sepan los que reciben la pensión garantizada universal que porque se rechazó la reforma tributaria por los sectores de derecha, no se va a poder aumentar momentáneamente la PQU a 250.000 pesos. Que sepan aquellas personas que aspiran a tener vivienda a través del subsidio habitacional o bien tener mejoras en su casa de ampliación, de mejoramiento, de paneles solares, que eso no se va a poder hacer en la masividad que queríamos porque se rechazó la reforma tributaria. Que sepan aquellas personas que en materia de salud esperaban que corrieran las listas de espera
que pudieran ver especialistas de manera más frecuente y más rápida, que eso no se va a poder hacer porque se rechazó la reforma tributaria. Que sepan aquellas personas que son cuidadoras en sus hogares y que se les iba a pagar un monto de plata por cuidar a sus familiares o personas cercanas, que eso ha quedado postergado porque no se aprobó la reforma tributaria. Que sepan aquellos padres que envían sus hijos a los colegios y establecimientos fiscales de educación, que esa plata era para mejorar la infraestructura y la calidad de educación de sus hijos. Que sepan que eso va a quedar postergado porque no se aprobó la reforma tributaria. ¿Diputado? Entonces, cuando aquí se dice, y con esto termino, Sí. cuando aquí se dice que hay que identificar Mm. los gastos de esta reforma tributaria estaban claramente identificados y son lo que yo le estoy diciendo. Y eso se dijo una y otra vez en la comisión y se repitió una y otra vez con quienes dialogaron en estas mesas de trabajo que levantó el Ministerio de Hacienda. Así que a quien diga que no sabe para qué se va a gastar esa plata, todos sabemos. Y así quedó estipulado en la reforma tributaria en qué se iba a gastar la plata que se iba a recaudar. Diputado, eso mismo, porque llama la atención que ahora el ministro diga que quizás quiera reflotar algún tipo de acuerdo político como el alcanzado en los años 90 y que aquel acuerdo dependerá de que se sepa cuál va a ser el destino del aumento de los recursos recaudados, cuando usted bien nos dice que estaba claro dentro del discurso del gobierno cuál era el destino de los montos que se pretendía recaudar con esta reforma tributaria. Por eso mi pregunta, diputado, apuntaba a que ¿qué va a hacer, según lo que usted sabe, qué va a hacer el gobierno para que esto tenga un buen destino legislativo? Porque nos podemos quedar en diálogos tributarios, en acuerdos prelegislativos, pero si esto no se concreta con un proyecto en el Congreso no pasa nada. ¿Cómo lo va a hacer entonces el gobierno? ¿Va a insistir con distintos proyectos de ley para poder recaudar o va a insistir en el Senado, en la Cámara, va a esperar un año? Mire, yo espero, por eso que le repito lo que le dije al comienzo, yo espero que esta vez quienes van a participar de esos diálogos cumplan su palabra, porque aquí no se cumplió la palabra, porque no gana nada el Ejecutivo con modificar su propuesta, con acoger las indicaciones que presentan los parlamentarios de oposición y de derecha, que recoge las inquietudes del mundo empresarial y hace modificaciones a su propuesta, y resulta que todas estas cosas que acoge el gobierno después se le da un portazo. Entonces, si nos vamos a sentar a dialogar, o el Ministerio de Hacienda se va a sentar a dialogar, que de una vez por todas nos sinceremos y seamos francos. Sí. Yo tengo la impresión Ujú. personal que los empresarios no quieren reforma tributaria bajo ninguna circunstancia y van a influir, porque son más cercanos a ellos, en los parlamentarios de derecha, sean senadores y diputados, para que no haya reforma tributaria. Y de tal manera que eso yo por lo menos tengo claro por lo que he escuchado y en los discursos de estos últimos meses, después que se rechazó la reforma tributaria, donde han señalado para qué hay que hacer reforma tributaria, por qué no hacemos mejor, más eficientes los gastos públicos. Y de ahí han salido algunos a decir que se podría recaudar como el 3% del PIB si es más eficiente el gobierno en los programas que tiene. Entonces la pregunta que uno se hace, si eso era así, ¿por qué el exministro Larraín, que plantea eso, que hay que ser más eficiente en el gasto público, por qué no lo hizo él en la época que fue ministro de Hacienda del señor Piñera? ¿Y por qué no lo hizo? Porque es algo que es muy difícil de implementar. Por eso no lo hizo. Pero en el discurso que se dice a la opinión pública, es barato y simple decir estas cosas. Mire, seamos más eficientes en el gasto público, eliminemos programas y recaudamos un porcentaje importante del PIB y con eso lo ocupamos en lo que se quiere gastar la plata. Pero Y sí, sí, ¿y cómo lo va a hacer el gobierno, diputado, para plasmarlo en un proyecto de ley? ¿Cuál va a ser el camino? yo creo que el camino que ha optado el ministro de Hacienda me parece el correcto, volver a confiar en el diálogo, No, sí, volver a creer. pero se va a esperar un año para presentar un proyecto, me No, 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 refiero en no. concreto al La impresión Congreso, ¿de qué manera yo lo va a tengo la hacer? impresión, yo tengo la impresión que el gobierno va a buscar la fórmula de agilizar esto, haciéndole modificaciones a la propuesta y se presenta como un nuevo proyecto Mm, en particular, ¿ah? Como una nueva iniciativa, pero porque esperar un pero año claro, a eso me refiero, me esperar un parece año. exagerado.
porque partamos de la base que usted pierde un año en discutir. Mm. Nosotros perdimos 8 meses en la Comisión de Hacienda, estuvimos 8 meses trabajando la reforma tributaria. Y usted ve que se le dio un portazo después en la sala cuando habíamos llegado a acuerdos en diversas materias. Y por eso digo, yo aquí la cuestión hay que sincerarse. Si algunos no quieren hacer reforma tributaria, que lo digan, para no perder más el tiempo, ¿ya? Porque para ser preciso, la reforma tributaria que se rechazó recaudaba solo el 2,7% del PIB, porque la diferencia la ponen los otros proyectos que el gobierno, el del royalty y el otro de los impuestos correctivos que todavía no se han presentado y los impuestos regionales. Es decir, lo que se rechazó fue el 2,7% recaudación y ojo, 2% de eso era por evasión y elusión. Es decir, donde le estábamos metiendo la mano al bolsillo a los más poderosos era en un 0,7% del PIB. Y aún así, rechazaron esta reforma tributaria, porque la parte importante de la reforma tributaria es por recaudación de evasión e ilusión. La parte medular, más del 50%. Entonces, como lo dijo el ministro ese día, los que están celebrando la fiesta son los que siguen eludiendo y evadiendo, los delincuentes tributarios. Así como hablamos tanto de los otros tipos de delincuentes, también existen los delincuentes tributarios. Y esos deben haber sido los que más gozaron y celebraron esa noche que se rechazó la reforma tributaria. ¿Ah? Deben haber estado con champán o no sé qué cosa celebrando los delincuentes tributarios. Diputado, ¿cuál cree usted que debe ser el plazo para que finalmente esto ya se concrete y se materialice en una discusión en el Parlamento? Porque vamos ya en varias semanas dialogando desde que se rechazó la reforma y esto se tiene que concretar porque gran parte del programa de gobierno, del que ya ha pasado un año, se basa precisamente en aumentar la carga impositiva. Tengo entendido, por lo que le he escuchado al ministro de Hacienda, que en abril debiera estar esto ya resuelto y el camino que se va a tomar estará ya definido a fines de este mes de abril. Y me parece prudente, porque ya, le reitero, en una nueva propuesta tributaria, no menos de 6 meses a un año se va a demorar el Parlamento en aprobarla. Por mucho, a no ser de que se llegue a un acuerdo tan amplio y tan con un espíritu tan renovado, que no lo veo, que permita que tenga un trámite más rápido y expedito. Pero cualquier reforma tributaria le lleva a lo menos un año de debate en el Parlamento. Muy bien, pues diputado Naranjo, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien. Mire, yo solo quiero terminar diciendo Sí. lo siguiente, y es bueno que lo entiendan de una vez por todas aquellas personas que no lo quieren entender. Si este país no invierte en la paz social, invertir en la paz social significa pagar la enorme deuda social que tiene Chile. Si no lo hacemos a tiempo, no reclamemos después si la inseguridad en el país aumenta y que el día de mañana haya más crimen organizado, más narcotráfico, más delincuencia, porque esas personas hacen esa opción de vida a raíz de que sufren la injusticia de la sociedad chilena. Y como no tienen cómo darle una buena vida a su familia, hacen una opción de vida de dedicarse a ser delincuentes y a participar en las organizaciones criminales. Entonces, que después aquellos que rechazan reiteradamente hacer una reforma tributaria no sean los mismos que salen después reclamando que no hay carabineros. Bueno, la reforma tributaria también era para financiar más a carabineros y a las policías. Era otro de los objetivos que perseguía esa reforma tributaria. Así que esperemos que esta vez se pueda ver luz verde y que de una vez por todas podamos avanzar en la reforma tributaria por el bien de Chile y por la paz social de Chile. Muy bien, pues diputado Jaime Naranjo, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien. Igual, gusto saludarla. Hasta luego. Gracias. Era el diputado Jaime Naranjo hablando entonces sobre las opciones que está barajando el gobierno para reimpulsar una reforma tributaria.